La vanidad y muchas veces la distracción han desviado el amor de Dios de nuestras vidas. Hay mucha gente que ya no quiere buscar de Dios porque está distraído en muchas cosas que este mundo te presenta. Hoy vamos a hablar acerca de buscando a Dios en los tiempos o en los días de nuestra juventud. Hay muchos jóvenes, hay muchos jovencitos que piensan, ¿para qué voy a buscar de Dios? Estoy muy joven, todavía soy muy joven para buscar de Dios. Cuando sea viejo recién voy a buscarlo. Cuando ya haya vivido la vida, recién voy a buscar a Dios. Es un pensamiento que muchos jóvenes tienen. Y cuando ya son viejitos, o cuando ya son viejos, o ya son maduros, o ya tienen ya edad, dicen, ¿por qué no busqué a Dios? ¿Por qué no busqué a Dios cuando fui joven? Nada malo de lo que me ha pasado o de lo que me ha sucedido me hubiera pasado. Caí en la cárcel, en las drogas, en las pandillas, en la prostitución, en desgracias, en tantas cosas, en enfermedades y tantas cosas que hubiera evitado si es que hubiera buscado de Dios en su tiempo, en el tiempo de mi juventud. Hay gente que se lamenta así. El hombre más sabio de todos los tiempos escribió en uno de sus libros, en Eclesiastés, en el capítulo 12, en el verso 1, esta palabra: acuérdate, joven, de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y después digas, no tengo contentamiento. Hay muchas desgracias que se pueden evitar cuando uno es joven y busca de Dios. El hecho está en que muchas veces no buscamos de Dios porque pensamos que aún no es tiempo. Pensamos que soy muy joven para hacerlo, que primero tengo que vivir la vida, primero tengo que disfrutar la vida y después ya voy a hacerlo. Pero el hombre más sabio de todos los tiempos, llamado Salomón, él escribió que el joven debe acordarse de su Creador, debe acordarse de su Dios, buscar a Dios en su juventud, antes que vengan los días malos y después digan, no tengo contentamiento. No tengo contentamiento, porque hay mucha gente que se lamenta y dice, ¿por qué no soy feliz? ¿Por qué no hay alegría en mi corazón? ¿Por qué no hay paz? ¿Por qué no hay gozo? Hay muchas desgracias que se pueden evitar cuando uno es joven, solamente con el simple hecho de haber buscado de Dios. Cuando uno es joven es curioso, impetuoso, aguerrido, fuerte, arriesgado. Creemos tener la razón. Cuando uno es joven tiene esa mentalidad. Yo recuerdo que de muy niño Dios ya me estaba llamando para pertenecer a su reino, pero yo pensaba, ¿para qué? Soy todavía muy joven, tengo mi vida por delante o tengo mucho por qué vivir. Así pensaba. En la esquina de mi casa, como una forma de testimonio para que ustedes me entiendan mejor, en la esquina de mi casa hay una iglesia que hasta el día de hoy existe, una iglesia evangélica peruana, que desde muy niño, desde muy pequeño hasta la edad de 12, 13 años, recuerdo que nos invitaban, los hermanos nos invitaban, pasaban por las casas y decían, niños, vayan a la iglesia, y nosotros nos acercábamos a la iglesia, no por buscar a Dios, sino por el simple hecho de que allí te repartían bocaditos, panes, sándwich, refresco, golosinas, tantas cositas que a veces los hermanos lo hacían como una forma de que uno se sienta bien, pero hay muchos niños, en ese caso, en esos tiempos, yo no buscaba de Dios y más iba por las cosas materiales. Entonces lo que hacía era pues prácticamente no buscar de Dios y al contrario me volví un enemigo de la cruz, porque recuerdo que desde muy pequeño, como manera palomillada, íbamos con Guilec y comenzamos a cortar las cortinas que eran grandes, inmensas,
y a rayar los muebles, a rayar las bancas que estaban pintaditas con guilé. Eso es lo que hacía. Pero aún así Dios me estaba llamando, Dios con amor, con cuerno de amor me llamaba, me decía, hijo, ven a mi reino, porque yo no quiero que te pase nada malo en tu juventud. Pero muchas veces nos cerramos, la puerta de nuestro corazón, no queremos buscar de Dios ni que nos hablen de Dios, pero Dios me daba una oportunidad para conocerlo, pero yo lo rechazaba. Y como dice la palabra, acuérdate, joven, de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y después digas, ay, ayau, achachau, no tengo contentamiento, no hay paz, no hay alegría en mi corazón. Eso mismo me pasó a mí. Eso mismo me sucedió. Me metí por curiosidad en el alcohol, en las drogas. Me junté con jóvenes que tenían malas costumbres. Me llevaron muchas veces detenido a la policía por las batidas que siempre hacen cuando encuentran a los jóvenes de esquineros. Allí los llevan en las batidas y los meten adentro ahí 24 horas hasta que vengan los papás y lo saquen. Bueno, yo estaba en esa condición que siempre, cada semana tenían que sacarme de adentro. Tenía que venir mi papá avergonzado y sacarme porque yo había caído en una batida y justo había caído con una caja de cerveza ahí fumando y tantas cosas. Entonces era un dolor de cabeza para mis padres. Y realmente así pasé mi vida, mi niñez, mi adolescencia, mi juventud, no buscando de Dios, a pesar de que Dios me estaba llamando, así como usted ahora en este momento, Dios le está hablando a su vida y le está diciendo que es el tiempo de que usted le entregue su vida a Él. Recuerdo cuando tenía 19 años y vine aquí a Puerto Maldonado, trabajé un año, casi 2 años en minería, y allí trabajaba como buzo. Y bueno, le diré que tuve una vida muy paupérrima. Tomaba, fumaba como chino en quiebra. Y bueno, recuerdo que también casi muero, porque casi me entierro el barranco. En una oportunidad me dio una neumonía, en otra oportunidad estaba tan flaco, que estaba tan anémico, que cuando trabajaba allí bajo el agua casi me desmayo, me desmayé y casi me sacan muerto. Entonces, tantas cosas muchas veces a uno le pasa cuando no busca a Dios en su juventud. Cuando Dios te está llamando y tú le dices, no quiero ir, porque aún soy joven y aún quiero disfrutar la vida. Entonces, por curiosidad nos metemos en las drogas, en el vicio, hacemos un montón de cosas que a Dios no le agrada y sufrimos muchas veces las consecuencias de las cosas o de las acciones malas que cometemos. A las finales nos damos cuenta que estamos enfermos, deprimidos, sin paz y sin gozo en el corazón y decimos, ay, no tengo contentamiento. Recuerdo que cuando postulé a salud en un concurso público en el año 89, a fines del 89, en el mes de diciembre, tenía 20 años y en realidad no fui un trabajador responsable, porque siempre se quejaban de mí, que tomaba, que fumaba, no era responsable en el trabajo, los compañeros me veían mal. Y realmente era, como dice ese dicho, una iglesia abandonada, que no tiene cura, porque ni siquiera ni en el trabajo, ni mis jefes, ni en mi familia pensaban o decían, este de aquí no tiene solución, este no tiene cura, es una iglesia abandonada. Pero ahí le dicen que lo más vil y despreciable de este mundo, Dios escoge para avergonzar a los sabios y entendidos. Estaba metido en todo, en brujería, en hechicería, practicando la magia blanca, la magia verde, leyendo la carta, engañando a la gente, haciendo cosas terribles delante de Dios.
Cuando me di cuenta estaba con mi problema de mi gastritis, mis úlceras, después mi úlcera péptica, sangrante, hemorragias, unos cólicos terribles en mi estómago que nadie me lo paraba, tenía el hígado de este vuelo grandote, lleno de grasa. ¿Por qué? Por tanto alcohol. Era algo deprimente, terrible, parecía que ya me jugaba los descuentos. Porque la Biblia dice la Biblia en Romanos 6:23 que la paga del pecado es muerte. Y muchas veces hay personas que llegan a morir, llegan a dejar este mundo porque han pagado por sus pecados. Lo que han hecho, muchas veces lo están pagando. Entonces, pasó algo muy extraordinario en mi vida. Y fue que una vez, como ya decía que para mí no había solución, como pensaba que para mí no había solución, entonces sentí que Dios me habló a mi vida. Es allí donde yo decidí entregarle mi vida a Cristo, y Cristo cambió toda la historia de mi vida. La tos de fumador, esa asma pues, de fumador, porque tosía, parecía un tuberculoso por tanto lo que fumaba. Esa imagen que tenía de fumar, de tomar, delgado, con la cara desencajada, pues cambió porque Dios me dio una nueva imagen. Dios me dio una nueva vida, salud. Ahora ya no tengo problemas ni con el estómago ni con nada por el estilo. Estoy completamente sano porque Jesucristo hace 2000 años en la cruz del Calvario, ahí llevó toda mi enfermedad y mi dolor. Y por sus llagas soy sano. Así es que es el momento de que nosotros como jóvenes podamos buscar de Dios. Para que después cuando lleguemos a ser adultos, no estemos diciendo por qué no busqué de Dios, por qué no hay contentamiento en mi corazón, por qué no hay paz en mi corazón, porque muchas veces no buscamos a Dios. Si hubiera buscado a Dios en los días de mi juventud, me hubiera ahorrado tantos sufrimientos y tantas desgracias. Hay muchas personas que piensan así, que creen y que lo dicen. Pero es el tiempo de que usted que es joven, usted busque a Dios, busque a Jesús, reciba a Jesús en su corazón, abra su corazón para Dios, para Jesucristo, para que su Espíritu Santo more en su vida y haga la obra en ti. La Biblia dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Dice el salmista David, con guardar tu palabra. Salmo 119, verso 9. Quizás como jóvenes nos parezca que hay actitudes que son las correctas, como por ejemplo, hay jóvenes que creen o que les parece que no es malo el tomar, el fumar, el drogarse, el estar en pandillaje, no es malo levantarse una flaquita, no es malo hacer palomilladas. Yo recuerdo que en Pisco, cuando yo era jovencito, tenía pues más o menos mis 13, 14 años, entonces andábamos así en grupitos, y recuerdo que cuando íbamos al cine había un comerciante que tenía una carretita y ahí vendía pues caramelo, vendía confite, vendía maní, vendía coco rallado, coco así, confitado, gaseosas, en fin, vendía de todo este amigo. El asunto está que cuando él nos veía así el grupito, comenzaba a desesperarse y agarraba un palo. ¿Por qué? Porque comenzábamos a llegar ahí a su carreta y cada uno decía, yo quiero esto, y cuando decía yo quiero esto, desaparecía en las manos lo que agarraba. Entonces este hombre se molestaba tanto y con el palo nos daba de palazos y corríamos. Y realmente como jóvenes lo veíamos como una palomillada, como una gracia, nos reíamos, celebrábamos, jajaja, jijiji. Y dice en la Biblia que hay caminos que al hombre le parecen que fueran derechos, pero su fin son camino de muerte. Hay actitudes que a los jóvenes les parece que fueran correctas,
tomar, fumar, embriagarse, hacer cosas malas, delinquir, prostituirse. Hay actitudes que parece que fueran correctas, pero no lo son, porque te llevan a una muerte espiritual, a una separación con Dios. Porque esa actitud de robar, esa actitud de ir a ese kiosquito o de ir a esa carreta y sacar los caramelos o algunas cosas que ellos venden, eso se llama robo. Y cuando tú lo haces, estás robando, estás delinquiendo contra Dios. Así es que hay caminos que parece que fueran correctos. A veces los jóvenes creen o piensan que lo que están haciendo es algo normal, pero que en realidad no lo es. No lo es, porque no van conforme a la voluntad de Dios. Robar, prostituirse, drogarse, andar en pandillas, hacer cosas terribles, como por ejemplo escuchamos, vemos que hay jóvenes que roban, que arrancan carteras, hay jóvenes que delinquen, hay jóvenes que están en el sicariato, hay jóvenes que se drogan, pero para ellos en su entorno, en su mundo, ellos dicen no hacemos nada malo. Creen que no hacen nada malo, creen que las cosas que hacen son correctas, pero la Biblia dice, hay caminos que parecen que fueran correctos, pero su fin te llevan a la muerte. Hay caminos que te llevan a la muerte y te llevan a estar separado de Dios, fuera de la cobertura, fuera de la protección de Dios. Es por ello que vienen tantas desgracias a nuestras vidas cuando el joven no busca a Dios o no tiene la cobertura de Dios. Nuestras malas actitudes, recuerden, nos pasarán la factura. Lo que uno siembra, eso es lo que uno recoge. Si tú has sembrado cosas malas, pues no esperes recoger algo bueno. Te pasará la factura. Si es que no te arrepientes y le pides perdón a Dios y Dios rompa con esa maldición. El rey Salomón dijo, alégrate joven y tome tu corazón placer en los días de tu adolescencia. Anda en los caminos de tu corazón, pero sabes que sobre todas estas cosas Dios te juzgará. ¿Han escuchado la canción de Mili? Acuérdate, joven, de tu Creador en los días de tu juventud, pero recuerda que algún día Dios te juzgará. Y eso está en la Biblia, no es porque a ella se le imaginó o se le ocurrió, está en la Biblia. Eclesiastés en el capítulo 12, verso 1, y en Eclesiastés en el capítulo 11, verso 9, en donde el rey Salomón le dice a la juventud, tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia y anda en los caminos de tu corazón, o sea, haz lo que tú quieres hacer, pero recuerda que lo que tú haces, Dios te va a juzgar. Es por ello que el hombre tiene que discernir qué es lo que está haciendo, si es correcto delante de Dios o no lo es. Y la persona o el joven que tiene a Dios en su corazón, a Jesucristo en su corazón, es Jesucristo quien lo va a guiar, porque Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y la Biblia dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra de Dios. Si uno como joven no tiene a Dios en su corazón, entonces el asunto está en que el joven no va a conocer lo que Dios tiene para su vida, los propósitos para su vida. Y no va a ser instruido en el camino de Dios, porque Dios te instruye en el camino. La Biblia dice en Colosenses y también en Efesios, le dice a los jóvenes, honren a sus padres y a su madre para que les vaya bien y tengan largos años de vida sobre la tierra. Es un mandamiento con promesa de parte de Dios. Eso también está en Éxodo, en el capítulo 20. Y también en la Biblia habla mucho en los proverbios acerca de la obediencia de los padres a Dios y la obediencia de los hijos a los padres y a Dios, porque todo tiene una relación. Entonces, los jóvenes que no buscan a Dios en su juventud, muchas veces cuando vienen los días malos, no tienen el discernimiento, no tienen la protección,
no tienen la sabiduría de parte de Dios para poder discernir, decidir y tomar una decisión. Entonces cuando pasan las cosas, suceden las cosas, como no hay discernimiento, entonces hacen una mala elección. Es allí que cuando hacen la mala elección, entonces vienen las consecuencias de su mala elección. La Biblia dice que nadie tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Es lo que el apóstol Pablo le dijo a Timoteo en su primera carta, en el capítulo 4, en el verso 12. Dios quiere que usted, mi querido joven, no tengas en poco el ser joven, ni en nada en el ser joven, sino por el contrario, que tú seas como joven ejemplo en conducta, en amor, en espíritu, en fe, en pureza. Un joven educado, un joven sensible a la voz de Dios, un joven que todo lo que hace en su vida prosperará. Porque la Biblia también habla que aquella persona o joven que es guiado por el Espíritu de Dios y por la palabra, todo lo que hace prosperará en su vida. Josué, capítulo 1, verso 8, dice la palabra de Dios, que no se aparte de tu boca, de tus labios, este libro de la ley, sino que medites en él, dice la palabra de Dios. Y dice, y harás que todo te vaya bien si tú cumples con lo que está escrito. Porque eso es lo que Dios quiere hacer que tú, todo lo que hagas, te vaya bien, te salga bien. Pero si el joven no tiene a Dios en su vida, entonces no pasará estas cosas, no sucederá estas cosas, y siempre va a estar pues desprovisto, y siempre va a tener en su vida algo que le falta, y muchas veces es allí donde el enemigo lo va a atacar y va a hacer de él una vida miserable. Busca a Dios en el tiempo de tu juventud. La consigna es buscar a Dios en los tiempos de nuestra juventud para que todo nos vaya bien. Busquemos a Dios. No esperemos que las cosas pasen, no esperemos que vengan los días malos y después querramos venir a los pies de Jesucristo cuando ya nos pasó de todo. Que Dios te bendiga, mi querido joven, que Dios te bendiga, mi querida jovencita. Busca de la presencia de Dios en los tiempos de tu juventud, de tu adolescencia. Busca de Dios y créeme que no te arrepentirás.